Mi padre está enfermo, así que vine en su lugar. ¿Qué hizo el pequeño conserje después? Dejó al director ejecutivo sin palabras. Disculpe, señora. Mi padre está enfermo hoy, así que vine en su lugar. Las palabras cayeron en la habitación como una piedra en agua estancada. Clare Hawthorne se congeló a media frase en su tableta, flotando inconclusa en el aire. Alrededor de la larga mesa de conferencias de cristal, jefes de departamento y asesores legales se giraron hacia el origen de la voz. Todos los rostros tenían la misma expresión: confusión, luego incredulidad. De pie en la puerta abierta de la sala de juntas ejecutivas había un niño pequeño, de 6, tal vez 7 años. Su uniforme de conserje, demasiado grande, le colgaba de la figura como un disfraz robado de un tendedero. Las mangas estaban remangadas 4 veces, las perneras de sus pantalones atadas a los tobillos con cordones. En una mano sostenía un spray viejo. En la otra, un paño de microfibra azul cuidadosamente doblado. Su cabello castaño estaba desteñido por el viento, y sus zapatillas, una roja y otra negra, chirriaron levemente al dar un paso. Al frente. Me llamo Max, añadió con formalidad practicada. Mi padre es Jack Dalton. Limpia sus oficinas todas las mañanas antes de que llegue nadie. Pero hoy está enfermo. Tiene fiebre y ha perdido la voz. Dijo que si faltaba a un turno podría despedirlo. Así que vine en su lugar. El silencio envolvió la habitación como escarcha. Clare parpadeó, buscando lógica, protocolo, alguna forma de que esto tuviera sentido. ¿Era una treta? ¿Una broma? Pero una mirada a los ojos del chico, clarísima e inquebrantable, le dijo que no. No era una broma. El jefe del departamento legal se aclaró la garganta. Clare, ¿debería saberlo? Su voz era fría, precisa. Siéntate. Max la miró desde el otro lado del suelo de mármol. Traje mi propio paño, dijo con suavidad, levantando el trapo. Sé por dónde empezar. Mi papá siempre dice que primero hay que limpiar el escritorio del director ejecutivo, porque lo importante debe brillar más. Una risita se le escapó a alguien del fondo. Clare lanzó una mirada que se quedó congelada en el aire. «Eres Max», dijo, poniéndose de pie. Sus tacones resonaron al acercarse al chico. «¿Cómo subiste hasta aquí?» «Uso el ascensor», respondió Max sin rodeos. «Conozco los botones. A veces lo espero en la puerta cuando termina de trabajar. Y el guardia, el señor Raúl, me conoce. Solo dijo, «Pórtate bien». Y así fue. Clare se cruzó de brazos, estudiándolo. Había una extraña calma en la postura del chico. Ni arrogancia ni desafío, solo una simple firmeza que resultaba extraña en esta habitación. «¿Y tu padre sabe que estás aquí?» Max dudó. «Estaba durmiendo cuando me fui. Le dejé una nota. No quería que se metiera en problemas. Usé mi propio aposento para ir en autobús». «¿Tomaste el autobús urbano?» repitió incrédula. «Sí, señora. Me puse esto para que la gente pensara que pertenezco». La jefa de recursos humanos se inclinó hacia Clare. «Podríamos tener seguridad». «Nos encargaremos», dijo Clare secamente, sin apartar la vista de Max. Se agachó a su altura, algo que no había hecho en años. «¿Qué te hizo pensar que esto estaba bien?» Max, con las cejas fruncidas. «Porque era lo correcto», dijo papá. «Nos responsabilizamos de nuestra gente. Aunque sea difícil. Aunque nadie aplauda». Clare inhaló profundamente. Algo en esas palabras, sencillas y toscas, se aferraba a la pared de acero que había construido a su alrededor. Se puso de pie. «Sígueme». La sala zumbaba mientras guiaba al chico más allá de la mesa. Los ejecutivos se miraron entre sí, sin saber qué protocolo aplicar cuando una directora ejecutiva era sacada de su propia sala de juntas por un niño con ropa de conserje. En el pasillo, Clare se detuvo frente a su despacho privado. Paredes de cristal minimalistas y elegantes, con ángulos pronunciados.
Max levantó la vista. ¿Es este tu escritorio de verdad? Sí. Entonces debería empezar por aquí. Entró sin esperar y examinó la superficie impecable. Clare lo vio sacar un paño, rociar un poco de spray limpiador en la palma de la mano y empezar a limpiar con movimientos circulares. Este escritorio no necesita limpieza, dijo, cruzándose de brazos. Max no levantó la vista. Eso es lo que la mayoría piensa, pero las huellas dactilares se ven bajo la luz. Clare miró hacia la esquina donde la luz del sol reflejaba tenues manchas de la taza de café de esa mañana. Ni siquiera las había notado. Él seguía limpiando. ¿Por qué tu papá limpia oficinas?, preguntó, sorprendida de sí misma. Dice que es un trabajo honesto, respondió Max. Y me ayuda a conseguir cereales, zapatos para la escuela, luces y cuentos para dormir. Clare se quedó quieta. Él la miró. ¿Lees cuentos para dormir? La pregunta cortó algo frágil. No, dijo con más brusquedad de la que pretendía. No tengo hijos. Max ladeó la cabeza, pensativo. No pasa nada. No a todo el mundo se le dan bien los cuentos. Clare casi rió, pero el sonido se le atascó en la garganta. En ese momento, su asistente llamó por el intercomunicador. La señora Hauser Media está en línea 3. Piden una declaración sobre la violación de esta mañana. Clare presionó el botón. Ninguna declaración. Y cancele el resto de mis reuniones matutinas. Una pausa. Todas, señora. Sí, todas. Se volvió hacia Max, que ahora se extendía por encima del escritorio para pulir la otra esquina. Su mano golpeó su vaso de agua. Se volcó. El agua se derramó a toda velocidad por la elegante superficie. Un montón de contratos firmados. Max se quedó paralizado, horrorizado. Yo no quise hacerlo. Por favor, no despidas a mi padre. Solo intentaba ayudar. Clare se movió más rápido que en meses. Agarró pañuelos, bloqueó el flujo, guardó los papeles y se giró hacia él. Max se quedó allí, con los ojos muy abiertos y los labios temblando. Lo arruiné. Intentaba tener cuidado. Clare se agachó de nuevo y le puso un pañuelo en la mano. No arruinaste nada, dijo en voz baja. Tú apareciste. Eso es más de lo que hacen la mayoría de los adultos. Él parpadeó. ¿Sabes qué es gracioso?, añadió. He negociado 8.000 millones de adquisiciones sin pestañear. Y, sin embargo, aquí estoy, completamente destrozada por el hijo de un conserje con un pulverizador. Max le dedicó una pequeña sonrisa. Papá dice que limpiar ayuda a la gente a respirar mejor. Clare bajó la mirada hacia su escritorio impecable, luego al chico que había ocupado el lugar de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, exhaló. Clare Hawthorne había construido su imperio sobre 3 pilares: precisión, rendimiento y control. Los sentimientos no estaban en la lista. Eran lastre, incuantificables, erráticos, débiles. Pero esa mañana, sentada frente a un niño pequeño en su oficina, un niño que le había limpiado el escritorio con manos temblorosas y derramado agua en el proceso, algo dentro de ella se movió, se quebró y luego se abrió de par en par. Max ahora estaba sentado tranquilamente en el banco cerca del suelo, frente a la ventana, bebiendo un zumo de la nevera ejecutiva como si no fuera gran cosa. Sus piernas no llegaban al suelo, así que se balanceaban ligeramente con cada sorbo. Clare, todavía sentada en su escritorio, lo observaba con los brazos cruzados, pero una mirada extrañamente suave. ¿Ser director ejecutivo significa que eres el jefe de todo?, preguntó de repente. Clare arqueó una ceja. Más o menos. Max entrecerró los ojos, pensativo. Hay que ser malo para ser el jefe. Ella ladeó la cabeza. ¿Dónde oíste eso? Mi profesora dijo que los líderes tienen que ser firmes y que en la tele todos los jefes gritan. Hizo una pausa. No gritaste cuando derramé el agua. La voz de Clare era tranquila, casi reflexiva.
Quizás sea porque he hecho cosas peores. Max parpadeó. ¿Alguna vez derramaste algo grande? Sonrió levemente. Sí. Una vez le tiré una bandeja entera de champán a un socio de un fondo de cobertura en mi primera gala de recaudación de fondos. ¿Te despidió? No, pero nunca volvió a mirarme igual. Max asintió lentamente, asimilando aquello. Mi padre dice, la gente muestra su verdadero corazón cuando tiene el poder de hacerte daño y decide no hacerlo. Clare se enderezó. La cita le sonó demasiado cerca. Tu padre, dijo lentamente, parece tener muchas ideas que vale la pena citar. Max se encogió de hombros. Lee libros de la biblioteca. A veces los leemos en voz alta mientras limpia. Dio otro sorbo. Dice, el conocimiento es para todos, no solo para los ricos. Clare exhaló por la nariz, casi una risa, pero no del todo. El chico era encantador como solo la verdad podía serlo. Max, preguntó, ¿qué opina tu papá de que hayas venido hoy? Le dejé una nota, respondió Max. No está enojado ni furioso, solo preocupado. ¿Y tu mamá? Preguntó al instante, arrepintiéndose de la pregunta. Max bajó la mirada hacia sus zapatillas. Murió al darme a luz. El silencio se apoderó de él como una nevada. Los dedos de Clare se curvaron ligeramente. Lo siento. Max asintió solemnemente. Papá dice que fui su último valiente. Eso fue todo. Clare se había estado manteniendo firme como un acero puro, pero esa frase la golpeó como un puñetazo en el pecho. Se giró hacia la ventana, recomponiéndose. Cuando por fin volvió a hablar, su voz era más firme. Dijiste que te contaba historias. Max asintió. Cuenta la misma cada noche sobre el día en que nací. Dice que el mundo se volvió un poco más tranquilo y un poco más brillante al mismo tiempo, como si no supiera qué sentir. Clare miró fijamente el horizonte. Su mundo también se había quedado en silencio una vez, un martes lluvioso en Boston, hacía 12 años. El día que firmó los papeles y salió de la clínica. No era que no hubiera querido al niño. Era que nadie más lo quería. Ni su pareja. Ni la junta que estaba a punto de entregarle un fondo de $10 millones. Ni el mundo que le daba opciones, pero la castigaba sin importar cuál eligiera. Recordó la voz fría y firme de su madre por teléfono. Has trabajado demasiado para tirarlo a la basura por un tal vez. Esa noche, Clare se había prometido algo. No lloras por lo que eliges. Y durante 12 años, no lo había hecho, ni una sola vez. Pero hoy, un chico había entrado con un trapo y un propósito, y estaba deshaciendo todo lo que ella creía resuelto. La voz de su asistente le zumbaba en el oído a través del auricular. Los medios seguían esperando. Se especulaba en línea sobre el niño. Algunos creen que es un truco publicitario. Un tabloide lo llamó el hijo del conserje que sacudió la torre. Clare no respondió. Seguía observando a Max, quien había dejado su caja de jugo vacía con cuidado en su riñonera como si fuera un tesoro. ¿Quieres que me vaya a casa ahora?, preguntó cortésmente. Clare dudó. ¿Sabe tu papá a qué hospital debería ir?, preguntó Max en voz baja. No siempre podemos pagarlo. A veces simplemente duerme. Clare se levantó y se dirigió al cajón de su escritorio. Sacó una tarjeta, garabateó algo en el reverso y se la entregó. Este es el nombre de una clínica cerca de Midtown. Atienden sin cita previa. Muy limpia. Diles que te envío yo. No te cobrarán. Max miró la tarjeta y luego la miró de nuevo. ¿Por qué eres amable? Clare hizo una pausa. Porque alguien me dijo una vez que la amabilidad no es una estrategia. Es una elección. Max sonrió. Mi padre diría eso. Se arrodilló y lo miró a los ojos. Tu padre te crió bien. Eres valiente, Max. No te presentaste sin más. Te pusiste de pie. Él inclinó la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que hiciste lo correcto. Incluso cuando no fue fácil. Incluso cuando te asustó. No dijo nada,
pero la forma en que la miró, como si hubiera dicho algo importante, fue lo más parecido a un agradecimiento que necesitaba. «Déjame llamarte. Voy a ir», dijo ella, levantándose. Pero Max negó con la cabeza. «Todavía tengo monedas. Tomaré el autobús». Clare le dio un billete de $20 de todos modos. «Cómprate también un sándwich». Dudó, pero lo tomó con cuidado, doblándolo como si fuera sagrado. Antes de irse, Max se giró en la puerta. «Señorita Clare, sí, si despiden a mi padre, puedo ir todos los lunes». Clare sonrió, con una cálida chispa en el pecho. «Hablaremos de eso», dijo. Y mientras Max desaparecía por el pasillo, Clare Hawthorne, directora ejecutiva, negociadora y arquitecta de voluntad férrea de Beyondall Systems, se recostó en su silla, con el corazón repentinamente más pesado y ligero a la vez. Aún no lo sabía, pero una puerta se había abierto en su vida. No una que ella cruzara, sino una que entrara. La alarma de la mesita de noche sonó inútilmente, su débil trino ahogado por el silbido de las respiraciones superficiales. Jack Dalton yacía inmóvil en el estrecho colchón, con un brazo sobre los ojos, el pecho subiendo a intervalos irregulares. La habitación estaba en penumbra. Iluminado, solo por la tenue luz invernal que se filtraba por las persianas agrietadas del apartamento del Bronx. El espacio estaba silencioso, demasiado silencioso. No había ollas tintineando en la cocina, ni una vocecita zumbando en un rincón de la habitación, solo el sonido de un radiador sobrecargado y la respiración agitada de Jack. La nota que Max le había dejado estaba sobre la almohada a su lado, escrita con cuidado en mayúsculas. «Papá, voy a limpiar tu edificio para que no pierdas tu trabajo. Me llevé las monedas y tu spray azul. Prometo ser respetuoso. Con cariño, Max». Jack la había leído 3 veces antes de que la fiebre lo volviera a hundir. El último pensamiento que recordaba fue buscar su teléfono y encontrarlo muerto. Típico. Sin cargador, sin Max. Ahora, horas después, la culpa ardía más que la fiebre. Gimió, se incorporó lentamente y sacó las piernas por el borde de la cama. El dolor en el pecho se había instalado con una maleta. Le fallaron las rodillas al ponerse de pie. Aún así, se tambaleó hasta los dedos de la cocina, agarrándose a la encimera. Hasta que el mundo dejó de girar. Una foto enmarcada reposaba junto al lavabo. Un Jack más joven, sonriendo. Una mujer de pelo rizado se inclinó hacia él, con las manos apoyadas en su vientre embarazado. Se llamaba Sara. Jack recogió la foto con manos temblorosas. «Max fue a limpiar tu edificio», murmuró. «Puedes creerlo, cariño». Sonrió con amargura. «Es más valiente que yo, y muchísimo más testarudo». Se sirvió un vaso de agua y respiró hondo, una respiración que le dolió demasiado. Jack Dalton no siempre había vivido en ese apartamento en ruinas. Hubo un tiempo en que su nombre significaba algo en habitaciones con suelos de mármol y paredes de cristal. Jack Dalton, líder algorítmico de sistemas de control de acceso. Había escrito código que podía identificar anomalías nucleares antes que los satélites. A los 27 años, había dado una charla en el MIT, había sido consultor de DARPA y le habían ofrecido una oficina en un edificio donde no podía permitirse aparcar. Pero eso era antes. Antes de que la IA que había ayudado a diseñar hiciera un desastre. Decisión en la UCI de un hospital. Antes de que una mujer embarazada cayera en una mesa de operaciones porque un protocolo de autoasignación marcaba sus constantes vitales como no prioritarias. Antes de darse cuenta de que fue su lógica la que le ayudó a escribir esa línea de código. La mujer que murió no era Sara, pero podría haberlo sido. Y eso fue suficiente. Jack nunca regresó a Kintech, nunca volvió a tocar código. Tomó a Max, todavía en pañales, y desapareció de la red. Desde entonces, había limpiado pisos. Al mediodía, se había recuperado lo suficiente como para tomar el metro a Midtown. El tren lo devolvió a la conciencia total, con el traqueteo resonando en su cráneo.
Cuando llegó a la base de la reluciente Torre Astralis, se detuvo. El edificio se alzaba como una cuchilla hacia el cielo de la torre de acero y cristal. Cada paso dentro le recordaba lo que solía ser y todo lo que ya no era. Se registró con el guardia, Raúl, un viejo amigo, y se dirigió al nivel del personal, saludando con la cabeza a las caras conocidas por el camino. Él no esperaba los susurros. 2 conserjes se detuvieron al pasar. Era él, el padre del niño. Escuché que la directora ejecutiva despejó toda su agenda para el niño. Otro susurró, el niño se volvió viral esta mañana. Realmente viral. Jack no se detuvo. Siguió caminando. En el piso 27, abrió la puerta del departamento de suministros del conserje. Perdido. Todo estaba en su lugar excepto el atomizador azul. Max lo había cogido. Se sentó en una caja, dejando escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Entonces llamaron a la puerta. Levantó la vista. Clare Hawthorne estaba en la puerta con tacones negros y una gabardina gris de invierno que probablemente costaba más que sus últimos 3 meses de alquiler juntos. El señor Dalton. Su voz era serena, pero no fría. Jack se quedó sorprendido. He oído que has vuelto, dijo. Max me causó una gran impresión. Lo siento, dijo Jack inmediatamente. No debería haber venido. Lo habría detenido. Pero Clare levantó una mano. Hizo algo audaz, no imprudente. Jack exhaló. No planeaba criar a un héroe. Clare entró en la habitación, con cuidado de no tocar el cubo de la fregona junto a la puerta. Los héroes no siempre llevan capa, dijo. A veces llevan uniformes 3 tallas más grandes y traen su propia ropa. Jack se permitió una sonrisa cansada. Es un buen chico. Demasiado bueno a veces. Dijo que le lees mientras limpias. Jack asintió. Tomamos prestados audiolibros. A veces recito pasajes que le gustan. Le hace compañía mientras trabajo y me recuerda. Sigo enseñando algo. Clare lo observó. ¿Fuiste profesor? No, dijo Jack, reclinándose ligeramente. Yo era ingeniero de sistemas, técnico de defensa y hospitalario. Dejé la industria después. Digamos que me cansé de construir cosas que olvidaban a la gente. Clare no respondió de inmediato, luego en voz baja. Y ahora limpias los pisos de los mismos edificios que ayudaste a diseñar. Jack se encogió de hombros. Algunos lo llaman fracaso. Yo lo llamo penitencia. Se acercó. No creo que Max te vea así. Jack bajó la mirada hacia su mano manchada de lejía y años de trabajo silencioso. Los niños creen en los héroes hasta que les demostramos lo contrario. La voz de Clare se apagó. Tal vez. O tal vez ven algo en nosotros que olvidamos buscar. Por un instante, el aire entre ellos se calmó. Algo tácito y frágil flotó en el silencio. Entonces Clare le entregó una tarjeta doblada. Es para una clínica. Discreta. Ya llamé. Te atenderán esta tarde. Por mi cuenta. Jack la miró y luego la miró a ella. No acepto compasión, señorita Hawthorne. Ella ladeó la cabeza. No es compasión. Es lo que su hijo haría por usted si tuviera una cartera más grande. Jack dudó y luego se guardó la tarjeta en el bolsillo. Cuando Clare se giró para irse, se detuvo en la puerta. Señor Dalton. Sí, no solo crió a un buen chico, dijo. Cría a la clase de chico que entra en una torre de ejecutivos y les enseña lo que es el honor. No se disculpe nunca por eso. Y con eso, se fue. Jack se quedó solo. La puerta se cerró lentamente tras ella, sus palabras resonando con más fuerza que cualquier memorando corporativo. Volvió a mirarse las manos. Tal vez, solo tal vez, no estaban manchadas. Tal vez solo estaban desgastadas por el aguante, y en lo más profundo de su ser, un pequeño destello de algo enterrado hace mucho tiempo se agitaba. No orgullo, todavía no, sino esperanza. Para el martes por la mañana,
Max Dalton se había convertido en un nombre que la gente susurraba en los ascensores y en los mostradores de las salas de descanso. No tenía ni idea. Mientras su foto, con la fregona en la mano, de pie con orgullo junto a la sala de juntas de Astralis, circulaba por las redes sociales, él estaba sentado con las piernas cruzadas en el rincón de lectura de la PS28, juntando palabras en un libro de la biblioteca sobre estrellas. Mientras tanto, dentro de la torre Astralis, esos susurros se hacían cada vez más fuertes. El hijo del conserje. Acababa de entrar a la reunión del director ejecutivo. Clare canceló toda su mañana por él. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso por alguien? ¿Viste el video? El chico limpió su escritorio como si fuera el despacho oval. Todo había comenzado con un video borroso del pasillo grabado por una asociada junior llamada Elise. No pretendía que se hiciera viral, solo pensaba que era demasiado surrealista para guardárselo para sí misma. Pero el pie de foto que escribió lo cambió todo. Un niño de 6 años demostraba más liderazgo que la mitad de este edificio. A la hora del almuerzo, los medios lo llamaban el chico que limpiaba la sala de juntas. Al anochecer, la prensa estaba acampada frente a Rallis, y el buzón de Clare estaba lleno de solicitudes de entrevistas, artículos de opinión y apariciones en programas matutinos. Pero a Clare Hawthorne no le interesaba el espectáculo. Todavía no. Seguía pensando en las palabras del chico. Papá dice, nos hacemos responsables de nuestra gente aunque nadie aplauda. Se quedó de pie junto a su ventana, con los brazos cruzados, observando cómo la ciudad se movía bajo sus pies. La misma ciudad que le había enseñado a mantener la guardia en alto y sus emociones encerradas en una caja fuerte que nadie podía abrir. Y, sin embargo, en una hora, una niña había atravesado esa armadura como si fuera de cristal. A Clare no le gustaban los niños, pero no podía dejar de reproducir la voz de Max en su mente. No ensayada, no performativa, simplemente sincera. Y sinceridad era algo que no había visto en años. Abajo, en la sala de descanso del departamento, Jack Dalton iba por su segunda botella de agua con electrolitos y su tercera ronda de miradas de reojo. Nadie le decía nada directamente. Todavía no. Pero seguían mirándolo. Ni con malicia, ni siquiera con curiosidad. Algo más. Algo entre asombro y construido. Finalmente, fue Ray, el conserje nocturno de último año, quien rompió el silencio. Criaste a ese chico para ser alguien. Jack. Jack levantó la vista de su sándwich. Tienes 6 años. Ray sonrió. También lo fue el Dr. King una vez. También lo fue Ruth Bader Ginsburg. Empieza temprano. Yo no lo crié para entrar en las salas de juntas corporativas, murmuró Jack. Ray se recostó. No, lo criaste para pensar que podía. Más tarde ese día, en la sala de prensa ejecutiva, Clare se reunió con su vicepresidenta de comunicaciones, una mujer refinada llamada Rená. Te quieren en Good Morning America, dijo Rená, hojeando su iPad. Hoy, el programa también está dando vueltas. Y el Times quiere un artículo de opinión, tu perspectiva sobre la compasión corporativa. Clare arqueó una ceja. Porque no eché a un niño de mi oficina porque estás de moda con una historia que se siente humana, dijo Rená. Y, francamente, tu reputación podría suavizarse. Clare se erizó. No me interesa exhibir al hijo de un conserje para publicidad. Entonces no lo hagas, dijo Rená, pero él entró en esa habitación. Respondiste como una persona. Todo el mundo lo vio y les gustó. Clare se giró y su mirada se posó en la caja de pañuelos que Max había usado para limpiar su escritorio. No la había movido desde entonces. No planeé esto. Lo sé, dijo Rená con suavidad. Por eso funcionó. Esa noche, Clare bajó en el ascensor de servicio a los niveles inferiores del piso que no había visto desde que el edificio abrió hace 5 años. La iluminación zumbaba. Las baldosas olían a lejía y polvo. Se detuvo frente a una puerta gris que decía almacén de instalaciones. No llamó. Empujó. Dentro,
Jack estaba clasificando suministros en contenedores de plástico. Levantó la vista sorprendido, pero no sobresaltado. Me preguntaba cuándo bajarías, dijo, limpiándose las manos en el uniforme. Clare arqueó una ceja. Ibas. Jack señaló el cubo de fregona vacío. Pareces de los que no dejan que las preguntas se queden en el tintero. Sonrió con suficiencia. Y pareces de los que las responden sin que se las hagan. Se encogió de hombros. Ahorra tiempo. Clare se acercó. Con suaves tacones sobre el suelo industrial. Max no solo creó un momento. Inició una narrativa. Y Astralis se basa tanto en la percepción como en el rendimiento. Jack asintió lentamente. ¿Te preocupa cómo se desarrolla esto? No me preocupa, Clare. Corrigió. Estoy calculando. Jack la estudió. Es la primera cosa honesta que he oído de un ejecutivo en 10 años. La expresión de Clare no cambió, pero algo en su pecho. Parpadeó. Entró en esa habitación, dijo en voz baja, solo, sabiendo que podían. Que lo echaran, que se rieran de él, que lo ignoraran. Pero a él no le importó. Pensó en tu trabajo antes que en su miedo. La voz de Jack se suavizó. Es como su madre en ese aspecto. Clare dudó. Entonces háblame de ella. Jack bajó la mirada hacia los guantes que tenía en las manos y los dejó con cuidado en el estante. Sara era una sinfonía en un mundo lleno de estática. Veía significado en todo. Dientes de león, cumpleaños de desconocidos en la acera, el peso exacto del silencio de alguien. Me hizo creer que podíamos criar a un niño en un mundo que no siempre dejaba espacio para las buenas personas. Clare tragó saliva. Y cuando murió, dejé de creer. Jack la miró. Pero Max, él nunca me dejó renunciar a la versión de mí mismo que ella veía. Me exige ese estándar todos los días. Clare asintió lentamente, como si asimilara algo que no esperaba oír. Eres un hombre que construye integridad en la oscuridad, dijo. Y tu hijo la saca a la luz. Jack ladeó la cabeza. Eso sonó a cumplido. Lo era, admitió. No te acostumbres. Compartieron una pequeña risa, silenciosa pero sincera. Clare retrocedió un paso. No lo haré ostentación ante la prensa, pero me gustaría encontrar una manera de honrar públicamente, con delicadeza, lo que hizo. ¿Te parece bien? Jack pensó un momento y luego dijo, solo asegúrate de que, con lo que hagas, no subestimes la historia. No entró buscando aplausos. Entró buscando amor. Clare asintió. No es el tipo de historia que se usa, dijo en voz baja. Es del tipo que se sigue. Y mientras se alejaba, Jack miró el trapo que Max había usado, doblado con cuidado y guardado en su bolsillo esa mañana. Todavía olía a spray de limón y a algo más. Esperanza. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas paredes de cristal del despacho de Clare, proyectando líneas nítidas sobre su escritorio de caoba. Su agenda estaba repleta de sesiones de estrategia consecutivas, una sesión informativa previa a bordo y una videollamada de Zoom con socios europeos. Pero nada de eso parecía urgente. Ni siquiera comparado con la silenciosa curiosidad que la atraía desde algún lugar bajo la superficie. Su asistente le había entregado el expediente personal anoche tarde después de que Clare lo solicitara a regañadientes, casi disculpándose. Había insistido en que era para claridad interna, para el cumplimiento de RR. Pero ahora, sola en su oficina, Clare Hawthorne miraba la carpeta manila etiquetada como Dalton Jack. Dudó. Esto no era protocolo. En realidad no. Los directores ejecutivos no revisaban los registros de limpieza. Pero Jack Dalton no era solo un conserje. Ya no. Clare abrió el expediente. La primera página era estándar, fecha superior, contacto de emergencia, revisiones anuales máximas, y los elogiaba a todos. La siguiente era un formulario de habilidades. Una línea le llamó la atención. Anterior. Ingeniero de sistemas de alta ocupación. Quintech, tecnologías avanzadas.
Frunció el ceño. Había oído hablar de Kintech. Todos en defensa y tecnología tenían contratos militares de alto nivel, modelos predictivos, inteligencia artificial para uso federal. Clare revisó las notas internas de RR. HH. No proporcionaba referencias, era tranquilo, reservado, estaba sobrecualificado, pero nunca faltaba a un turno. El personal lo adoraba. No socializaba. Otra página, un archivo ligeramente adjunto, un currículum antiguo, desactualizado, escueto. Pero ahí estaba, desarrollador principal, marco lógico de bioética, sistema de triaje de IA para emergencias. Se le revolvió el estómago. Conocía ese programa. Había sido marcado en una audiencia del Senado hacía 6 años tras un incidente hospitalario crítico. Una mujer ingresó en una UCI. La IA marcó sus constantes vitales como de baja prioridad y desvió recursos a otras áreas. La paciente no sobrevivió. Clare se recostó lentamente. Jack había ayudado a construirlo y luego desapareció. Al mediodía, seguía distraída. Las palabras de los memorandos se difuminaban. Los gráficos circulares perdieron su significado. Entró en la sala de espera ejecutiva a tomar un café, algo que no había hecho en meses. Dentro, su jefe de operaciones, Derek Mars, le estaba sirviendo un expreso. ¿Estás bien?, preguntó, al notar su silencio. Investigué a Dalton, dijo Clare en voz baja. Dererick arqueó una ceja. El conserje. Era ingeniero de sistemas en Kintech. Ayudaba a escribir el código de triaje de emergencias para hospitales. Dererick arqueó las cejas. ¿En serio? Clare asintió. Abandonó el mundo tecnológico por completo. Sin demandas, sin quejas, simplemente desapareció en un mono azul y fregonas. Dererick le dio una taza. ¿Crees que es peligroso? Ella negó con la cabeza. No, creo que es la única persona en este edificio que ha visto lo que pasa cuando el poder se olvida de la gente. Abajo, en el vestíbulo, Max saltaba por las baldosas de mármol después de clase, con un papel en la mano. Señorita Clare, la llamó al acercarse a la recepción. El guardia de seguridad sonrió y lo dejó pasar como si fuera un pequeño VIP. Clare salió del ascensor justo cuando él llegó. Sonrió radiante y levantó el periódico. Mira, saqué una estrella dorada en lectura. Leí un párrafo entero sobre planetas sin ayuda. Clare tomó la hoja y sonrió. Sabes, hombres adultos me han enseñado 10 diapositivas, y nunca se veían tan orgullosos. Max hinchó el pecho. Mi papá dice que las estrellas importan más cuando te las ganas. Se agachó a su altura y tocó la pegatina dorada. Bueno, yo diría que esta brilla bastante. Echó un vistazo al vestíbulo. Papá trabaja hoy. Clare dudó. Está arriba. Sí, pero no solo está limpiando. Max ladeó la cara. ¿Qué está haciendo? Clare sonrió. Lo están recordando. Arriba, Jack estaba frente a una pizarra en una sala de conferencias de cristal. A su lado había 2 empleados de TI y un oficial de cumplimiento. Clare había organizado una consulta secreta. Sin prensa, sin anuncios, solo una oportunidad para que él hablara, para compartir lo que salió mal entonces, lo que la IA pasó por alto, lo que ningún código pudo. Una mujer del equipo de cumplimiento preguntó con cuidado. ¿Cuándo dejaste de confiar en la máquina? La mirada de Jack se mantuvo firme. El día que me di cuenta de que nunca estuvo diseñada para sentir la urgencia, solo para medirla. Pero la medicina no es un problema de matemáticas, ni tampoco la humanidad. Otro miembro del equipo tomó notas con aspecto algo conmocionado. Jack continuó, hicimos algo brillante, pero le faltaba una línea de código de responsabilidad, y dejamos que decidiera sin conciencia. La sala quedó en silencio. Entonces alguien le preguntó qué haría diferente. Jack no lo dudó. Construir sistemas que prioricen a las personas y les recuerden a los humanos que siempre son lo primero. Más tarde, Clare se quedó de pie fuera de la pared de cristal observándolo.
Vio algo en el que no tenía nada que ver con el arrepentimiento, algo más profundo, no vergüenza, sino responsabilidad, de esas raras que no piden aplausos. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente de prensa volvía a llamar. ¿Quieren saber el nombre del chico? ¿Deberíamos publicarlo? Clare miró la pantalla y luego respondió: no, la historia no es suya. Es nuestra. Guardó el teléfono y entró en la habitación justo cuando Jack recogía sus cosas. Él la miró con una mirada indescifrable. ¿Estabas mirando? Estaba escuchando, corrigió. Y aprendiendo. Jack asintió. Eso es más de lo que la mayoría de los directores ejecutivos admiten. Clare se acercó, cruzándose de brazos. ¿Por qué no le dijiste a nadie quién eras? Él se encogió de hombros. Porque la gente solo ve lo que se ajusta a sus expectativas. Y yo no quería compasión. Quería paz. Clare guardó silencio un momento. Luego, sabes, Jack, para alguien que desapareció, has dejado una huella más grande que la de la mayoría de las personas que intentaron ser leyendas. Jack la miró a los ojos, más oscuros que de costumbre. No soy una leyenda. No, asintió Clare suavemente. Eres un espejo. Nos muestras quiénes somos realmente. Sonrió levemente. ¿Estás seguro de que eso es algo que la gente quiere ver? Clare le devolvió la sonrisa. No, pero quizás sea lo que necesitamos. Y por primera vez, frente al conserje que una vez ayudó a construir máquinas para salvar vidas y ahora limpiaba silenciosamente los pisos de oficinas olvidadas, Clare Hawthorne no vio a un hombre caído. Vio a un hombre que había elegido estar donde el mundo dejaba de mirar. Y de alguna manera eso importaba más, mucho más. Era casi medianoche cuando Clare se encontró en el garaje de la empresa, sentada al volante de su Tesla, sin tocar el motor, agarrando el volante como si fuera lo único que la anclaba al suelo. No estaba segura de cuánto tiempo llevaba allí. La ciudad bullía justo al otro lado del hormigón, su pulso amortiguado a través de gruesos muros y cristales tintados. Podía irse a casa. Debería. Pero el silencio dentro del coche se sentía más seguro que el silencio dentro de su ático. Porque esta noche Clare Hawthorne se sentía pequeña. Todo el día, las palabras de Jack la habían seguido como un susurro del que no podía escapar. Dejamos que decidiera sin conciencia. Construir sistemas que pongan a las personas en segundo lugar y recuerden a los humanos que siempre son lo primero. Quería paz, no lástima. En un mundo obsesionado con la disrupción, él había elegido la decencia. Y en un mundo adicto a ser visto, había elegido el silencio. Pero lo que más le dolía, lo que no había dicho en voz alta en más de una década, era que Clare también había elegido el silencio. Solo que el suyo no había sido noble. Había sido supervivencia. Tenía 23 años, recién ascendida, una ambición feroz, a una firma de un fondo de 7 cifras cuando se encontró mirando una prueba de embarazo en el baño de un edificio de oficinas de Manhattan. 2 líneas rosas. No había llorado. No entonces. No tenía tiempo. La siguiente reunión era en 6 minutos. El padre, un socio principal con fama de encantador y sin margen de error, la ignoró en cuanto se lo contó. Su madre, como era previsible, le dijo: solo arréglalo y no vuelvas a hablar de ello. Clare pidió la cita ella misma, cogió un coche, firmó los papeles, volvió a casa andando y no lloró. Pero cada año después de eso, el mismo martes de marzo, se encontraba mirando un poco más a los niños en los bancos del parque, preguntándose, haciendo cálculos, si estarían ya caminando, hablando, riendo. Se decía a sí misma que era la decisión correcta. Y tal vez lo era, pero dejó una herida que ningún poder podría curar. Y ahora aquí estaba, 13 años después, destrozada por un niño con zapatillas desiguales que le había preguntado con toda la sinceridad del mundo: ¿lees cuentos para dormir? Clare apoyó la frente en el volante, exhaló y susurró a nadie: no, cariño. Nunca tuve la oportunidad. A la mañana siguiente,
entró en la oficina temprano, más temprano de lo habitual. Necesitaba silencio antes de que empezara el ruido. No esperaba encontrar a Jack ya allí. Estaba en el pasillo de ejecutivos, arrodillado junto a un macetero, puliendo los accesorios de latón como si fuera importante. ¿Nunca duermes?, preguntó, sorprendida. Jack levantó la vista. Dormir para quienes no le deben impuestos al universo, sonrió Clare con suficiencia. ¿Y cómo va tu contabilidad últimamente? Se recostó sobre sus talones, todavía en números rojos. Pero estoy trabajando en ello. Ella lo observó un momento más. ¿Por qué estás aquí tan temprano? Se levantó, se limpió las manos con un paño y se encogió de hombros. A veces es más fácil respirar cuando nadie te ve. Clare se acercó, con voz más suave. ¿Lo extrañas? El mundo de la tecnología. Asintió. Jack guardó silencio un instante. Entonces extrañé la sensación de estar construyendo algo que podría importar antes de darme cuenta de que ya importaba y que importaba de la manera incorrecta. Clare asintió lentamente. Sabes, construí un imperio para no volver a sentirme impotente. Pero la mayoría de las noches llego a casa y me siento como un fraude. Jack la miró sin pestañear. Así es como sabes que sigues siendo humano. Rió por lo bajo. Siempre hablas como si hubieras visto el borde de algo. Yo sí, dijo, y se parecía mucho a mí. Solo, fregando suelos mientras esperaba que a mi hijo no le quedaran pequeños los zapatos que no podía permitirme cambiar. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. Yo también estuve solo una vez, dijo en voz baja. Pero hice un trato diferente. Renuncié a alguien que ni siquiera había llegado por un futuro que ni siquiera estaba seguro de querer. Jack no habló. Simplemente se quedó allí, su silencio, ofreciendo algo más fuerte que el espacio para juzgar. La voz de Clare se quebró un poco. Nunca le dije eso a nadie. Simplemente lo hiciste. Tragó saliva. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido si te hubieras quedado en el sistema? Jack negó con la cabeza. Ya no. Porque ahora sé que a veces salir del sistema es como recuerdas tu alma. Lo dejó pasar. Entonces Max te ve así. ¿Sabes cómo? Ni como conserje. Ni siquiera como padre. Te ve como un faro. Jack parpadeó. ¡Qué buena metáfora! Los labios de Clare se curvaron levemente. No es una metáfora. Ese chico camina como si tuviera una brújula en el pecho. Tú se la diste. Apartó la mirada, luchando contra la emoción. ¿Tú crees?, preguntó en voz baja. Gente como nosotros. Consíganse una segunda historia. Jack sostuvo su mirada. Algo cálido brilló tras el cansancio. Creo que el mundo da segundas oportunidades todo el tiempo, dijo. Es solo que normalmente somos demasiado orgullosos para aprovecharlas. Clare lo miró un largo momento y luego asintió. Tal vez sea hora de que lo hagamos. Esa tarde, Max regresó con otro dibujo. Un boceto desordenado a crayón de un edificio alto y un hombre con una figura de palitos sosteniendo un trapeador junto a un niño con una gran sonrisa. Arriba, en letras naranjas, decía, «Mi papá es un héroe porque siempre está presente». Clare lo pegó en la pared de su oficina, encima de la portada enmarcada de la agenda, encima del contrato firmado con Tokyo Tech y encima del diseño artístico. Y cuando la gente entraba y preguntaba qué era, ella simplemente decía, perspectiva. Porque a veces las historias más importantes son las escritas a crayón. Y a veces el verdadero poder no está en cambiar el mundo. Está en estar presente para la parte que nadie más ve. Empezó como un murmullo, apenas una onda en la pulida superficie de la torre a rayes. ¿Has oído hablar del conserje? ¿Te refieres al que tenía al chico que vino la semana pasada? Sí. Se dice que el director ejecutivo ha estado pasando tiempo con él. La mayoría de los rumores iban y venían, como la niebla matutina. Pero en el mundo de Clare Hawthorne, incluso la niebla podía hundir un barco si se dejaba persistir. Al final de la semana, no eran solo chismes en los ascensores.
Se extendían por las bandejas de entrada, se susurraban en las salas de socios y aparecían en los foros de inversores. Y entonces llegó el artículo. Un pequeño blog tecnológico con demasiado tiempo y muy poca integridad publicó un titular diseñado para provocar al director ejecutivo multimillonario y al conserje con una historia de poder, proximidad y beneficios. El contenido era, en el mejor de los casos, especulación endeble, pero el daño fue instantáneo. El artículo fue retomado por 2 medios más grandes en cuestión de horas. No se confirmaron nombres, pero la foto, con una foto de seguridad recortada de Clare caminando junto a Jack cerca del pasillo de mantenimiento, decía más de lo que el texto podría decir. Clare cerró el archivo de golpe y lo dejó sobre su escritorio. Rená, su vicepresidenta de comunicaciones, permaneció rígida frente a su teléfono en la mano. «Podemos darle la vuelta», dijo Rená con cuidado. «Di que». Era una iniciativa interna de coaching de liderazgo, que destacaba el cambio de imagen de la empresa, priorizando a las personas. Presenta a Jack como un empleado anónimo que inspiró un cambio cultural. Clare levantó la vista bruscamente. «No es un accesorio, Rená, y no lo pintaré como tal». Rená dudó. «Entonces tenemos que tomar una decisión. La reputación de esta empresa tiene un valor, y está decayendo». Clare apretó la mandíbula. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló el horizonte de Manhattan. «Nunca me importó la reputación», murmuró. «Me importaba el respeto». «Hay una diferencia». «No en los titulares», respondió Rená en voz baja. Abajo, Jack ya lo notaba. La gente no lo miraba igual. Algunos sonreían con demasiada fuerza, otros evitaban el contacto visual por completo, pero todos parecían saberlo. Lo notó en el cambio de tono. De paso, un gerente bromeó. «Supongo que todos deberíamos hacernos amigos del director ejecutivo, ¿no?». Por el camino, alguien había borrado su nombre de la pizarra del conserje y lo había reemplazado por el de señor Vip. Jack no respondió. Simplemente siguió fregando. Pero por dentro, estaba hirviendo. Esa noche, cuando Max se durmió después de leer La telaraña de Carlota, Jack se sentó en el borde de la cama. El resplandor de la lamparita dibujaba sombras silenciosas en la pared. Miró a su hijo, el chico que había entrado en un rascacielos solo con un trapo y un sentido del deber, y susurró: «Hiciste lo correcto, Max». Pero tal vez el mundo no estaba preparado para eso. A la mañana siguiente, Clare entró en la sala de juntas y la encontró ya medio llena. Hombres de traje, mujeres con tabletas, gráficos en pantallas, estériles y afilados como bisturíes. Gregory Monroe, el presidente de la junta, se puso de pie cuando ella entró. «Clare», dijo, mesurado. «Hemos convocado una sesión ejecutiva a puerta cerrada a la luz de los recientes rumores en los medios». Clare permaneció sentada sin pestañear. «¿Te refieres a los rumores?». Uno de los socios principales se aclaró la garganta. «La percepción es la realidad en nuestro mundo». Otro añadió: «Al mercado no le importan las buenas intenciones. Le importa la imagen». Monroe se inclinó hacia adelante. «Se habla, Clare, de tu objetividad, de tu proximidad con un empleado no ejecutivo, un hombre sin autorización, sin influencia formal, pero que de alguna manera tenía acceso a ti». La voz de Clare era tranquila pero gélida. «¿Hablamos de profesionalismo o de proximidad con alguien que no lleva traje?». Silencio. Monroe respiró hondo. «Clare, has construido algo extraordinario aquí, pero el liderazgo requiere distancia, desapego. En cuanto nuestros inversores crean que la empresa es vulnerable a la interferencia emocional». «¿Te refieres a la interferencia humana?». Ella interrumpió bruscamente. Monroe continuó: «Perdemos la confianza. Y si la confianza decae, también lo hacen nuestras acciones». Clare se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. «¿Y qué sugieres que haga para apaciguar su confianza?». «Disculparme por tratar a alguien con dignidad». Una de las mujeres de la mesa se movió. «Retrocede. Retírate».
silenciosamente. Aléjate del señor Dalton. Deja que se desvanezca. Clare miró a su alrededor. Rostros que conocía desde hacía años. Personas con las que había construido imperios. Ninguna la miró a los ojos. Entonces se puso de pie. Su voz era tranquila, pero cada sílaba impactó como un martillo. Que quede perfectamente clara. Si Jack Dalton está siendo atacado, menospreciado o irrespetado por su puesto o, si está cerca de mí, seré la primera en dejar esta empresa. Inmediatamente, estallaron murmullos. Clare continuó, ahora más alto. Él no es una amenaza. No es un lastre. Es un hombre que se presenta sin fanfarrias, sin ego. Y si eso te inquieta más que los ejecutivos que entierran los fracasos en cubiertas pulidas, entonces quizás el problema no sea él, sino tú. Ella dejó que eso pasara. Y una cosa más, añadió. Él no pidió nada de esto. Soy yo quien despejó mi agenda para un niño con más coraje que la mayoría de los directores ejecutivos que he conocido, y lo volvería a hacer. Monroe se sonrojó. Claire, lo estás poniendo todo en riesgo. No, dijo, estoy poniendo algo en su lugar. Se llama integridad. Quizás hayas oído hablar de eso. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió. De vuelta en los pisos inferiores, Jack estaba empacando su carrito cuando Clare entró en el armario del conserje. Estaba terminando, dijo sin levantar la vista. Lo sé, respondió ella. No estoy aquí por trabajo. Se giró y vio la mirada en sus ojos. ¿Me oíste? Respondí. Ella corrigió. Jack se secó las manos con el paño. No quería ser la razón por la que perdieras algo. Se acercó. Jack, tú no eres la razón. Eres el recordatorio de lo que sostuvo con su mirada. Que todavía hay espacio en este mundo para quienes no miden su valor ni sus títulos. Exhaló. Tú me defendiste. Tú te defendiste primero, dijo ella en voz baja. El día que le enseñaste a tu hijo a llevar el honor como una segunda piel. Guardaron silencio un instante. Entonces Jack habló en voz baja. ¿Y ahora qué? Clare sonrió levemente. Ahora dejamos que los rumores se extingan solos. Y si no, construiremos algo más fuerte. Y justo afuera del armario, un becario de limpieza se detuvo en el pasillo, oyendo solo una parte de la conversación, lo justo para sonreír. Porque ya no era solo un susurro. Era una historia, y las historias, cuando son ciertas, se transmiten solas. La carta venía en un sobre blanco, encajada entre facturas vencidas y el folleto escolar de Max sobre una próxima feria de ciencias. Jack la abrió con una mano mientras removía sopa en la estufa con la otra. No esperaba nada, y mucho menos documentos legales. Pero ahí estaba, una petición para el establecimiento de la patria potestad. Daniel Carter contra Jack Dalton. Jack se quedó mirando el nombre, la tinta, de repente más pesada que el papel. Lo volvió a leer. Daniel Carter. No había oído ese nombre en casi 7 años. No lo necesitaba. No quería. Pero el pasado tiene una forma de volver, sobre todo cuando huele una oportunidad. Clare estaba en su oficina cuando Jack llegó. No llamó. Se quedó en la puerta, con la carta en la mano y la mandíbula apretada. Levantó la vista de la pantalla. Una mirada a su rostro lo supo. Dime, dijo. Jack le entregó el sobre. Ella examinó el documento rápidamente, con expresión indescifrable. Daniel Carter, murmuró. ¿Quién es? Jack se pasó la mano por la cara. El abuelo biológico de Max. El padre de Sarah. Clare levantó la vista, sorprendida. Creí que nos había cortado el contacto el día que nació Max. Jack dijo que le había dicho a Sarah que estaba desperdiciando su vida quedándose con el bebé. Dijo que yo estaba por debajo de ellos después de su muerte. Nunca llamó, nunca apareció. Ni siquiera envió una tarjeta de cumpleaños. Clare apretó la mandíbula. Y ahora quiere derechos. Jack asintió. Vio la prensa, vio los rumores,
Probablemente olió dinero o influencia. ¿Max siquiera lo conoce? Jack negó con la cabeza. No sabe que ese hombre existe, y nunca pienso cambiar eso. Clare dobló el papel lentamente. Entonces lucharemos contra esto. Jack la miró. Clare salió de detrás de su escritorio. No estás haciendo esto sola. La sala olía a polvo y formalidad. Jack se sentó junto a una mujer de mirada penetrante llamada Angela Vaughan, una de las mejores abogadas de derecho familiar del estado. Clare la había contratado sin dudarlo. Angela se especializaba en dos cosas: proteger a padres solteros y demoler demandas oportunistas. Al otro lado del pasillo estaba sentado Daniel Carter, con un abrigo de diseñador impecable y una sonrisa ensayada. No miró a Jack. Solo se ajustó los gemelos como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El juicio comenzó. El abogado de Carter fue el primero. Pintó una imagen de preocupación. El señor Carter simplemente desconocía la situación de su nieto. La madre del niño falleció trágicamente, y su padre, aunque bien intencionado, es un conserje que vive en una situación modesta. Jack sintió que el insulto se deslizaba por la sala como si fuera grasa. Clare, sentada en la última fila, no se movió, pero entrecerró los ojos como una navaja. Entonces Angela se levantó. Habló con serena precisión, su voz como un bisturí. Su señoría, el señor Carter tenía pleno conocimiento del embarazo. Aconsejó la interrupción. Cuando su hija se negó, la abandonó. Mi cliente, el señor Dalton, ha criado a Max completamente solo. Sin apoyo, sin visitas, sin contacto. Lo que el señor Carter busca ahora no es conexión, sino control. Se giró hacia Jack. Señor Dalton, ¿puede describir su relación con su hijo? Jack se inclinó hacia adelante. No soy perfecto, pero Max sabe que está a salvo. Todas las noches leemos cuentos. Eve. Cada mañana le preparo el almuerzo. Nunca pasa un día sin saber que lo aman. Angela asintió. ¿Y cómo te llama Max? La voz de Jack se quebró un poco. Me llama papá. Me llama a casa. Más tarde, Daniel subió al estrado. Sonrió mientras hablaba como si estuviera haciendo una audición. Solo quiero ser parte de la vida de mi nieto. Dijo que se merece la oportunidad de un futuro mejor con recursos, estabilidad y un nombre. Angela se cruzó de brazos. Señor Carter, ¿está diciendo que el hombre que lo ha criado durante 6 años no es suficiente? Daniel se movió. Estoy diciendo que el niño podría hacerlo mejor. ¿Mejor? Repitió Angela. O Richard. Daniel no respondió. Angela se dirigió al estrado. Su señoría, ser padre no se trata de estatus. Se trata de sacrificio. Y ningún hombre ha sacrificado más que Jack Dalton. El juez tardó 2 días en emitir el fallo. Jack no durmió a ninguno de los dos. Cuando el tribunal volvió a reunirse, la voz del juez era firme y solemne. Tras revisar el caso, el tribunal no encuentra motivos para alterar la estructura de custodia actual. El señor Dalton es y sigue siendo el único tutor legal de Maxwell Dalton. Petición denegada. Caso cerrado. Jack se quedó sin aliento de golpe, brusca y silenciosamente. Angela le puso una mano en el hombro. Clare, desde la última fila, se levantó lentamente, con los ojos vidriosos, pero orgullosa. Daniel Carter se fue sin decir palabra. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un hombre que vino a buscar un legado y se fue con las manos vacías. Fuera del juzgado, Clare alcanzó a Jack. Lo hiciste, dijo. Jack negó con la cabeza. Lo hicimos. Miró hacia abajo, donde Max sostenía la mano de Angela, moviéndola, ligeramente ajeno a lo cerca que había estado de ser arrancado. Clare siguió la mirada de Jack. Él no lo sabe. Jack negó con la cabeza. Sabe que fuimos a juicio. No sabe por qué. Clare reflexionó. Se lo dirás algún día. Jack asintió.
Cuando tenga la edad suficiente para entender que la familia son las personas que luchan por ti, no las que aparecen cuando conviene. La voz de Clare se suavizó. Eres el tipo de hombre que nunca supe que necesitaba conocer. Jack la miró sorprendido. Me apoyaste, dijo. La mayoría de la gente se habría marchado. Ella lo miró a los ojos. La mayoría de la gente no ha estado esperando ser vista toda su vida. Estaban allí, bajo el sol del atardecer, en las escaleras del juzgado que habían visto demasiadas familias rotas. Pero ese día algo se había restaurado. No la justicia, ni la victoria, sino la dignidad, la que no se puede transmitir, solo ganar y aferrar con fuerza como la mano de un niño en la de un padre para siempre. Hay salas donde las decisiones forjan imperios. Luego hay salas donde se miden los corazones. Clare Hawthorne estaba de pie en una de las antiguas paredes de cristal con techos de 3 metros de altura, con gráficos bursátiles proyectados en elegantes pantallas OLED. Pero lo que estaba a punto de hacer venía de la escalera. La sala de juntas estaba llena. Todos los asientos ocupados. Trajes, corbatas pulidas, mirada penetrante. Nadie bebió café. Nadie sonrió. Todos estaban allí por un solo motivo: votar si Clare seguía siendo la directora ejecutiva de Arrayes. Los rumores no se habían calmado tras la victoria en el tribunal. De hecho, se habían vuelto más agudos, más insidiosos. Es una persona comprometida, demasiado involucrada, brillante, pero emocionalmente inestable. Se está enamorando de un conserje. En realidad, Clare se sentó a la cabecera de la mesa, tranquila, pero eléctrica. Su presencia no exigía la sala. La dominaba. Gregory Monroe, siempre diplomático, fue el primero. Esto no es personal. Empezó, como siempre lo hacían todas las cosas profundamente personales. Se trata de estabilidad, la polémica mediática, la narrativa que rodea la relación de Clare con un empleado. Los inversores están nerviosos. Debemos responder. Señaló la tableta frente a cada miembro de la junta. Esta votación es confidencial, pero el resultado, sea cual sea, definirá nuestro futuro. Clare no se inmutó. Él la miró. ¿Te gustaría hablar antes de continuar? Se levantó lentamente. Todas las miradas se posaron en ella. Pasé 12 años convirtiendo esta empresa en una fortaleza, dijo Clare. He conseguido contratos multimillonarios, he superado a competidores del doble de nuestro tamaño y nos he guiado durante una pandemia sin un solo despido. Pero eso no es lo que cuestionan. ¿Es silencio? Lo que realmente preguntan es si todavía puedo liderar después de ser humana. Después de abrirle la puerta a un conserje, después de ser conmovida por un niño de 6 años que entró en esta torre solo con un trapo y el coraje de sustituir a su padre enfermo. Hizo una pausa, observando la habitación. ¿Quieren saber si he cambiado? Lo dejó reposar. Sí. Otro silencio. Este más denso. He cambiado porque recordé algo. Algo que olvidamos cuando priorizamos los números sobre los nombres. Cuando construimos muros más altos que nuestros valores. Recordé que el verdadero liderazgo no teme a la humildad. Lo requiere. Se apartó de la mesa. Si eso me incapacita para liderar, entonces voten para que me vaya. Pero solo sepan que si la medida del éxito es quien se sienta en su mesa, entonces esta empresa es más pobre por cada conserje, asistente y repartidor que no vimos. Nadie habló. Clare volvió a sentarse. Monroe se aclaró la garganta. Comience la votación. Uno por uno. Dedos. Tocó. Las pantallas. Clare se juntó de manos. Pasara lo que pasara, estaba en paz. 2 pisos más abajo, ya que estaba limpiando el panel de acero inoxidable de un ascensor cuando una voz lo sobresaltó. Señor Dalton, se giró. Un joven con un traje a medida estaba de pie, incómodo, en el pasillo con una tableta. Disculpen la interrupción, dijo el hombre, pero están votando. Jack arqueó una ceja. ¿Votando? El hombre miró a su alrededor. Si mantener o no a Clare como directora ejecutiva.
Jack apretó la mandíbula. Sé que no es asunto mío, añadió el hombre. Pero ella es la única ejecutiva que me ha mirado a los ojos. Yo solía ser invisible. Ya no. Jack asintió lentamente. Esa es Clare. Algunos de nosotros, añadió el hombre, no queremos que luche sola. De vuelta en la sala de juntas, los resultados aparecieron en la pantalla. Clare levantó la vista, 7-5. Había ganado por poco, pero decisivamente. Monroe cerró su tableta con expresión ilegible. La junta ha tomado su decisión. Clare seguirá siendo la directora ejecutiva. Hubo una pausa, una exhalación colectiva, una oleada de sorpresa. Algunos sonrieron aliviados, otros con resignación. Clare no reaccionó. No lo necesitaba porque entonces se abrieron las puertas y sucedió algo que nadie en esa sala podría haber anticipado. Una pequeña procesión entró con miembros del personal del otro lado del edificio, conserjes, recepcionistas, trabajadores de la sala de correo. Con uniformes y sonrisas nerviosas, permanecieron en silencio junto a la pared. Liderándolos estaba Jack. Max, tomándole la mano, estaba de pie junto a él con una diminuta camisa abotonada que no le quedaba del todo bien. La sala se congeló. Clare parpadeó. ¿Qué es? ¿Esto? Jack no habló de inmediato. Miró a la gente en la sala, a los ejecutivos, al poder. Luego miró a Max, quien asintió como diciendo, «Está bien, papá. Tú también puedes ser valiente». Jack dio un paso al frente. «No vine aquí a hablar», dijo. Pero Max insistió. Max levantó una hoja de papel. Clare la leyó desde su asiento. Una empresa no es grande porque gane dinero. Es genial cuando hace que la gente importe, añadió Jack. Lo escribió después del juicio. Dijo que quería colgarlo en todos los pasillos. Alguien al fondo rió entre dientes. Otro se secó una lágrima. Jack miró directamente a Monroe. No pedí ser parte de tu mundo, pero no me disculparé por recordarte que no es solo tu mundo. Se giró hacia Clare. Y nunca me disculparé por respetar a alguien que prefiere la valentía a la comodidad. Clare no dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo. Gracias. Jack asintió, tomó la mano de Max y se fue tan silenciosamente como llegó. Pero la sala no se recuperó de inmediato porque algo había cambiado. La votación había confirmado su título. Pero ese momento la coronó con algo mucho más raro en el mundo corporativo estadounidense. Respeto. El tipo de respeto que no se puede comprar, no se puede intimidar, no se puede fingir. Y desde ese día, todos en esa sala, lo admitieran o no, supieron una cosa con certeza. Clare Hawthorne no solo dirigía una empresa. La dirigía con determinación, con corazón y con la verdad serena y transformadora de que la dignidad no es un precio. Es la base. Habían pasado 3 meses desde la votación de la Junta. El edificio seguía igual. Suelos pulidos, ascensores con espejos, mesas de conferencias de alto brillo. Pero algo había cambiado dentro de la torre a rayes. Un cambio no en la imagen de marca, sino en la forma de actuar. Los departamentos, antes aislados, ahora se comunicaban entre sí. Los ejecutivos daban los buenos días a los conserjes. Los becarios participaban en las sesiones de intercambio de ideas. Alguien incluso sustituyó el cartel exclusivo para ejecutivos en la cafetería del último piso por un nuevo cartel que simplemente decía, «Bienvenidos». Pero el mayor cambio de todos estaba ocurriendo en una vieja sala de correo que nadie había tocado en años. Clare estaba de pie junto a Jack, observando las paredes a medio pintar, las filas de escritorios sin usar y una bombilla parpadeante en el techo. No es exactamente el estilo elegante de una startup, dijo, sacudiendo el polvo de una silla plegable. Jack sonrió. Eso es porque no es una startup. Es una reconstrucción. Clare se giró hacia él. ¿De verdad estás listo para hacer esto? Él asintió. Dijiste que querías crear algo para quienes mantienen la máquina en funcionamiento.
Lo hice. Entonces hagámoslo sin la máquina esta vez. Clare sonrió. ¿Cómo lo llamamos? Jack hizo una pausa y sacó una nota adhesiva de su bolsillo trasero, ligeramente arrugada por la letra de Max. Línea clara. Decía en tinta azul torcida. Debajo, el eslogan que Max había añadido: limpio significa honesto. Clare lo leyó. Curvó los labios. Realmente es tu hijo. Jack sonrió con suficiencia. Y tuyo ahora, al parecer. No se inmutó, pero algo en su pecho dio un vuelco. Clear Line se construyó sin fanfarrias, sin comunicados de prensa, sin cortes de cinta, sin charlas TED ni llamativos videos promocionales. Solo un equipo, unos pocos escritorios y una misión: construir sistemas que recordaran a quienes los usan. La visión de Jack era sencilla: crear herramientas digitales diseñadas por quienes realmente hacían el trabajo. No gerentes ni teóricos, sino personal de mantenimiento, guardias de seguridad, asistentes, enfermeras, cocineros, personas que sabían lo que era ser el último de la fila y el primero en ser olvidado. Un viernes por la mañana, Clare entró temprano y encontró a Jack dibujando un wireframe en la pizarra. Llevaba su camisa de trabajo habitual, las mangas arremangadas y el ceño fruncido. Siempre pareces estar resolviendo problemas de seguridad nacional. Bromeó. Yo solía hacerlo, respondió Jack sin levantar la vista. Esto es más difícil. Clare se sentó, cruzando las piernas. Ya tenemos 5 empresas pidiendo demostraciones piloto. Jack asintió. Lo sé, pero quiero que la interfaz sea limpia, despejada, algo que incluso mi padre podría haber entendido después de 2 turnos de pie. Clare lo estudió un momento. Podrías haber dicho que sí a cualquier empresa de riesgo. Conseguir tu propia planta en Silicon Valley. Jack la miró. No quería construir algo que funcionara. Quería construir algo que importara. La voz de Clare se suavizó. ¿De verdad crees que eso todavía es posible? La miró a los ojos. Ya no creo en los imperios, pero sí creo en la reparación. Esa tarde, Max pasó por casa después de la escuela. Corrió por el pasillo con un dibujo a lápiz en una mano y una caja de jugo en la otra. Terminé el nuevo logo, anunció, levantando su obra maestra. Una línea recta azul bajo una cara sonriente con las palabras Clear Line en letras de globo. Clare se agachó a su lado. Es increíble. Jack tomó el papel con cuidado. Ya sabes, la mayoría de los directores ejecutivos pagan millones por una marca como esta. Max se encogió de hombros. Solo dibujé cómo se sentía. ¿Cómo se sentía?, preguntó Clare. Max asintió. Ya sabes, como cuando entras en una habitación y nadie intenta ser mejor que nadie. Es simplemente claro. Clare parpadeó. Esa podría ser la mejor presentación que he escuchado, susurró. Semanas después, se lanzó el prototipo. Una aplicación sencilla, una lista de verificación digital que se automatizaba entre departamentos. Alertas de mantenimiento que incluían visibilidad de todo el edificio, solicitudes de tiempo libre dirigidas directamente a los líderes de equipo sin burocracia. Y sobre todo, una función llamada rastreo humano, un circuito de retroalimentación anónimo donde el personal podía señalar cuando se sentía ignorado. Era elegante, discreto, brillante. En un mes, 2 empresas de Fortune 100 adoptaron la versión beta. Pero no fueron las estadísticas de los usuarios lo que conmovió a Clare. Fue el conserje de una oficina de Chicago quien envió un correo electrónico a atención al cliente y escribió: «Esta es la primera vez que siento que el sistema me habla, no a mí». Se lo reenvió a Jack con una sola línea: «No creaste software. Creaste dignidad». Una noche, después de que terminara la última reunión y Max se hubiera quedado dormido en el sillón junto a la impresora, Clare y Jack se sentaron en silencio al fondo de la oficina. Las luces estaban tenues. La cafetera gorgoteaba levemente. Clare se volvió hacia él. ¿Alguna vez pensaste en lo improbable que era todo esto? Jack ladeó la cabeza. ¿Te refieres a nosotros? No, dijo con una media sonrisa.
Me refiero a que el armario del conserje se convirtiera en la plataforma de lanzamiento de una empresa. Él rió entre dientes. La misma diferencia. Hubo una larga pausa. Luego añadió en voz baja, una vez dijiste que dejaste de creer en los sistemas. ¿Por qué confiar en este? La voz de Jack era tranquila. Porque esta vez no construimos desde arriba. Construimos desde la base. Asintió lentamente y lo miró con algo más profundo que la admiración y el reconocimiento. Todavía no tenemos títulos, dijo en voz baja. Jack se reclinó en su silla. No necesito uno. Ella lo miró. ¿Qué necesitas entonces? Miró a Max, que dormía profundamente con una leve sonrisa, y luego se volvió hacia ella, una razón para seguir apareciendo y alguien por quien hacerlo. Clare no respondió, pero en esa frase tranquila e inconclusa, algo entre ellos se completó. Clear Line no llegó a la portada de TechCrunch. No fue tendencia en Twitter. No salió a bolsa en el primer año, pero hizo algo más. Hizo que la gente se sintiera vista. Y en un mundo construido sobre torres de cristal y pasillos silenciosos, eso fue suficiente. 6 meses más tarde, la puerta se abrió silenciosamente. Jack entró, sosteniendo la lonchera de Max en una mano y una sencilla bolsa de mensajero gris en la otra. Su camisa seguía abotonada ligeramente descentrada, y el viejo roce en su zapato izquierdo persistía, aunque parecía una insignia de honor más que un descuido. La habitación era diferente a cualquier otra del edificio. No había placas, ni suelos de mármol, ni escritorios ordenados por estatus. Solo una larga mesa de madera rodeada de diseñadores, programadores, conserjes, recepcionistas y asesores senior, todos inclinados hacia adelante, riendo, esbozando ideas, debatiendo ética como filósofos. No había trajes ni uniformes, solo un propósito. Una pequeña placa dorada en la puerta de cristal decía Gabriel Cole, Enlace Cultural Estratégico, Maranc Global X, Clearline. Jack sonrió a la placa por un momento. Su verdadero nombre. La primera vez que lo veía grabado en algo permanente en años. Dentro, Max estaba acurrucado en un rincón con un cuaderno, garabateando vocabulario francés junto a él. Lucy, la hija de un escapataz de almacén. Ambos reían intercambiando pegatinas. Clare levantó la vista de la cabecera de la mesa y captó la mirada de Jack. Hoy no llevaba blazer ni tacones, solo una rebeca y vaqueros, con un bolígrafo detrás de la oreja y pintura manchada en una muñeca por haber ayudado a los niños antes. Se levantó y se acercó a él. «Llegas tarde», bromeó. Jack sonrió. «La máquina expendedora. Una máquina sindicalizada». Arqueó una ceja. Bueno, Max quería dejar una nota de agradecimiento para el encargado de mantenimiento que Jack admitió. Dijo, y cito, «Nadie le agradece nunca al encargado de la máquina de refrescos, y él también forma parte del sistema». Clare rió entre dientes. «¿Podemos admitir ahora que tu hijo dirige esta empresa?» Jack se inclinó ligeramente. «Sinceramente, está funcionando mejor que con la mayoría de los adultos con los que he trabajado». Se quedaron en ese silencio suave y familiar, ese que ya no transmitía tensión, solo ternura. Algo había crecido entre ellos, no apresurado, no forzado, sino complejo y real. Ella lo miró. «¿Alguna vez te arrepientes? Decir que sí a todo esto». Jack miró a su alrededor, a Max, que ahora ayudaba pacientemente a Lucy a pronunciar bonjour correctamente, al equipo de lluvia de ideas donde un conserje dibujaba un modelo de retroalimentación en la pizarra mientras un exvicepresidente tomaba notas. «No», dijo en voz baja, «porque por primera vez, no estoy arreglando el desastre de otra persona. Estoy ayudando a construir algo limpio desde el principio». Clare asintió. «Pero sigue siendo un desastre». «Claro», dijo. «Pero es nuestro desastre». Ella ladeó la cabeza. Eso casi sonó romántico. Jack se rió entre dientes. «Lo estoy intentando. Solo practiqué durante 20 años». Se quedaron allí, sin necesitaba decir más. Entonces,
Con suavidad, Clare extendió la mano y le tocó la suya. Sé que no lo planeamos. Sea lo que sea. Jack bajó la mirada hacia sus manos y luego la miró a los ojos. Creo que nos lo ganamos de todos modos. Más tarde esa noche, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina en el apartamento de Clare. Max hacía alarde de sus frases en francés. Clare intentaba hornear galletas desde cero y las quemaba gloriosamente. Jack bebía té, observando la escena como alguien que aún esperaba que desapareciera. Las paredes tenían dibujos infantiles pegados junto a cuadros. Un jarrón de girasoles se erguía obstinadamente orgulloso en el alféizar de la ventana. El jazz sonaba bajo en un altavoz Bluetooth que Max había declarado demasiado viejo para ser genial. Clare dejó la bandeja de galletas ligeramente ennegrecidas con fingida ceremonia. ¿Puedo presentarles discos de crème brûlée de la decepción? Jack tomó uno. Sabe a infancia. Max mordió el suyo con gusto. Sabe a fuego. Todos rieron. Y en ese momento, solo 3 personas compartiendo galletas ligeramente recocidas en un apartamento que olía a vainilla. Y alegría, el mundo. Se sentía bien. No perfecto, pero bueno. Clare apoyó los codos en la mesa. ¿Recuerdas lo que dijiste el primer día que nos conocimos? Jack frunció el ceño. Algo sobre toallas de papel y dispensadores de jabón rotos. Ella negó con la cabeza. Dijiste, solo estoy aquí para limpiar. Jack sonrió. Clare se acercó y le apretó la mano. Bueno, dijo, me alegro de que te hayas quedado. Fuera de la ventana, la ciudad parpadeaba en una luz ámbar, todavía acelerada, todavía ruidosa. Pero en esa habitación, el tiempo se ralentizaba. Sin currículums, sin cargos, sin redes ni algoritmos ni juntas directivas, solo 3 personas. Una mesa y algo mejor que un imperio, una familia. Clare levantó su taza hacia las habitaciones a las que no les importa dónde empezaste. Jack golpeó su taza con la de ella solo donde decide desaparecer. Y Max, con su voz suave pero segura, levantó su caja de jugo y declaró, por el nombre más limpio que conozco, papás. Y tras el cálido silencio que siguió, no hubo aplausos, ni prensa, ni titulares, solo una verdad silenciosa. A veces, quienes recibieron la orden de fregar el suelo son los mismos que terminan limpiando el nombre del lugar. Y cuando eso sucede, el amor entra. La dignidad permanece y la historia finalmente se siente completa. A veces, solo se necesita un pequeño acto de bondad, un momento de ser visto para cambiar no solo una vida, sino todo un legado. Si esta historia te conmovió, nos encantaría saber de ti. ¿Desde dónde la ves? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Leemos a todos. Y si historias como esta te dan esperanza, te hacen creer de nuevo en el amor, la dignidad y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal para más experiencias inspiradoras como esta. Hay mucho más por venir. Muchas gracias por pasar tiempo con nosotros. Tu presencia lo es todo. Hasta la próxima, sed amables, sed fuertes y nunca dejéis de creer en el poder de una buena causa.